Buen día muchachos, mi nombre es Henry Hacha, profesor de literatura y hoy vamos a ver la clase de literatura colonial. Vamos a seguir con la línea de tiempo, ¿no?, de literatura peruana. ¿Okay? Ya sabes, siempre toma apuntes, siempre pendiente con una hoja, un lapicero, tu cuaderno, que al final de videito va a haber una pequeña actividad. Seguimos. Vamos a ver literatura colonial. Profesor, ¿qué cosa es la literatura colonial? La literatura colonial va desde 1550, 1580 aproximadamente hasta 1790, que es donde ya empieza la emancipación. ¿Okay? O sea, literatura colonial está entre literatura y la conquista y la emancipación. ¿Ya? Recuerda que antes de la literatura colonial está el periodo de conquista, que era el periodo que hemos visto en la clase pasada, que era el periodo donde los españoles llegan los conquistadores y se da la primera etapa ¿no?, del asombramiento, de que teníamos tierras, oro, mujeres, varones que luego van a ser esclavos, ¿no? Ese es el periodo de la conquista, el periodo de la invasión. Ahora, el momento de la colonia, la cosa ya cambia un poco, solo un poco. Vale decir, el momento de la colonia es cuando el Tahuantinsuyo o el antiguo Perú se hace colonia de España. Es decir, España nos gobierna en el aspecto social, político, religioso, ¿no?, entre otros. España nos va a tener sujetadas, sometidas. Los indígenas, muchos de ellos van a ser asesinados, nuestras mujeres van a ser violadas, van a ser esclavos, entre otras cosas. ¿Ya? El momento de la colonia, aquí se va a ejercer una fuerte influencia por parte de los españoles. Va a haber una influencia en cuanto a vestimenta, en cuanto a la lengua, va a haber influencia en cuanto a la forma de escribir, ¿no? Va a haber influencia en cuanto a las costumbres, entre otras cosas. ¿Ya? Todo ese momento de influencia, de dominio por parte de los españoles a los indígenas, a nuestros ancestros, se va a llamar literatura colonial. ¿Ya? En historia también lo ven, que se llama el periodo colonial. Nosotros vamos a verlo desde el punto de vista artístico, literario. ¿Ya? Bien, todo eso era el momento colonial. Vamos a empezar con algunas características, ¿no? Primero, profesor, ¿cuándo empieza? Se dice que empieza en el año 1570, 80 más o menos, ¿no? Y empieza con fuerza porque aparece el famoso virreinato. No hay que olvidarnos de esto, ¿no? Aparece el famoso virreinato. Carlos V en el año 1542, ¿no?, por la Real Audiencia va a crear el famoso virreinato. Ahí donde estás, te reto a que me digas quién es el primer virrey de nuestro querido Perú. ¿Quién es el primer virrey? ¿Ah? Es el señor Blasco Núñez, muy bien, Blasco Núñez de Vela, es el primer virrey. Y el último virrey es Lázaro, no hay que olvidarnos de eso, ¿ya? Bien, profesor, ¿no? Luego va a gobernar su hijo, su único hijo, Felipe II, luego va a venir Felipe III. Profesor, ¿y cómo era la jerarquía social? Primero estaban los españoles, luego venían los criollos, que eran hijos de los españoles e indígenas, ¿no? Y luego, por debajo de los criollos, estaban los, los indígenas, y por debajo de los indígenas ya estaban los negros o los mulatos también, ¿ya? No hay que olvidarnos de eso. Luego, ¿cuál era el medio, ¿no? ¿Cuál era la relación del trabajo? La relación del trabajo, no sé si se podría llamar así, pero todo era básicamente esclavitud, hijo, todo era esclavitud, ¿ya? Profesor, ¿y cuáles eran los medios en cuanto a literatura? Se utilizaba mucho la poesía y la crónica, ¿no? El teatro por ahí, un poco de teatro vamos a encontrar, ¿ya? Bien, luego no hay que olvidarnos que va a haber una fuerte y una gran forma de dominio, pero asolapado. Eso se va a llamar evangelización. La evangelización toma una gran fuerza, solo que la evangelización no es como ahora, ¿no?
Hoy en día alguien puede tocar tu puerta, puede ser un testigo de Jehová, alguien te puede decir, toma una rosita consagrada, o si no, oye, vete al culto en la noche, o si no, oye, ven a la misa que vamos a hacer el domingo, ¿no? Entre otras cosas. Esa es una forma de evangelizar moderna, contemporánea, ¿no? Que lo dejan a libre albedrío. Pero en la época de la colonia no era así. No. No era así. En la época de la colonia era una obligación, era una obligación que tú creyeras en Dios. Profe, si no creo en Dios, fácil. Venía alguien de la Santa Inquisición y te llevaba a ese lugarcito, a un lugar que a los chicos del colegio los voy a llevar de repente, con mucha suerte, el otro año, ¿no? Te llevaban a la Santa Inquisición y ahí te practicaban una serie de castigos y tortura. Tú no podrías decir, por ejemplo, en el siglo XVI o XVII, he soñado con Dios, Dios me habló siendo mujer, ¿no? No podías decir, por ejemplo, yo no creo en Dios. Si yo te pregunto, ¿crees en Dios? Muchos me van a decir que son agnósticos, que son ateos, etc. Pero en aquella época no, en aquella época era vital que tú digas que eras católico, creyente, si no, a la hoguera, sino a la tortura. Y había muchos castigos. ¿Sabes? Recuerdo uno de ellos, por ejemplo, era que te pongan en una mesa circular, tú extendido, como Tupac Amaru, y comenzaban, ¿no?, a estirarte los brazos, los ligamentos, hasta que se rompan, ¿no?, a modo de tortura. Bien, profesor. O sea, todo esto pasaba en el momento colonial, todo eso, esa es la parte de lo que se llama el contexto. Recuerda que la historia siempre nos va a ayudar a enmarcarnos, ¿no?, qué está pasando por aquel tiempo, ¿ya? Bien, ahora vamos a hacer el momento de la literatura. Hay 3 periodos, ¿ok? Repítelo en tu casita, por favor, sin toser. Periodo clásico, barroco y de afrancesamiento, también llamado francés. Clásico, barroco y francés. Profesor, en el periodo clásico, ¿a quién vamos a encontrar? Aquí vamos a encontrar a una de las primeras mujeres, ¿no?, que van a aparecer en la literatura peruana. Una de las primeras, ¿no?, una de las que pocas se conoce. Vamos a encontrar a una mujer de nombre Amarilis. Apunta en tu cuadernito con tu lápiz mongol, ¿ya? Amarilis. Profesor, ¿y se llamó Amarilis? No, ella no se llamó Amarilis. Ella utilizó un seudónimo, que es este, ¿no? Se dice que se llamó, ¿eh?, María Rojas, ¿no? Otros dicen que fue María Garay. ¿Ya? Ese es el nombre de pila, ¿no? En realidad hay varios nombres de pila de esta señora, pero vamos a dejarte con estos 2 que son los más conocidos. Profesor, y Amarilis tuvo obras, tuvo muchas obritas. Vamos a mencionarte una, la más importante, las que vienen en el examen de admisión, ¿no? Amarilis escribe una obra que se llama Epístola es carta, Epístola a Belardo. Profesor, Epístola a Belardo. Sí, Epístola a Belardo. Epístola a Belardo es una obra poética, es un conjunto de poemas que va a ser dedicado a un señor que de repente has escuchado, a un señor que se llama, ya vamos a poner ahí, dedicado a Lope de Vega. Profesor, ¿y cómo se sabe que lo dedicó a Lope? El mismo Lope lo dijo, y luego Amarilis también lo va a reconocer. ¿Ya? Y Lope de Vega va a reconocer esto en una obra que se llama La Filomena. La Filomena, ¿ok? Hay que recordar a Amarilis, una mujer muy, pareciera que fuera muy tímida, ¿no? Por el hecho de no poner su nombre. Bueno, en aquel tiempo se estilaba eso, no poner tu propio nombre, nombre en pila, sino poner otro nombrecito, ¿ya? Luego, en el siguiente punto, Amarilis, vamos a poner acá a Fray Diego de Ojeda, ¿no? Fray Diego de Ojeda. Profesor, ¿y este Fray Diego de Ojeda qué obrita hace? Hace una obra que se llama La Cristiada. ¿Ya? La Cristiada.
Y La Cristiada es un poema, vamos a poner por aquí, La Cristiada es un poema épico. La Cristiada es un poema épico. Profesor, ¿y es un poema épico de qué trata? Escucha el nombrecito, dice La Cristiada. Si dice La Cristiada, Cristiada, ¿de qué crees que te va a hablar? ¿Ah? Muy bien, nos va a hablar de Cristo, de su pasión en la cruz, ¿no? De su pasión en la cruz. ¿Ya? Es un poema épico. Si es un poema épico, obviamente lo va a resaltar, lo va a magnimizar, lo va a hacer grande. ¿Ya? No hay que olvidarnos de él. Amarilis, Fray Diego de Ojeda. Este es el periodo clásico, el periodo que más se conoce, ¿no? Es el periodo que llega, es el periodo que llega a modo de renacimiento, ¿no? Recuerda, en el periodo colonial hay influencia española y hay influencia francesa. Periodo barroco. Recuerda que el barroco empieza como arquitectura y luego pasa a la literatura. ¿Qué es el barroco, profesor? Esto básicamente es renacimiento, el renacer de la cultura, ¿no? Por ahí en mis redes sociales he hablado algo del renacimiento, puedes buscarlo acá, en el barroco. ¿Qué es el barroco, profesor? El barroco, como dije, empieza en la arquitectura y el barroco es lo exagerado, lo ornamentado, lo que tiene adorno. Empezó en la arquitectura porque pretendían, ¿no?, mediante la arquitectura jalar adeptos, tener seguidores la Iglesia Católica. Por ejemplo, una iglesia común y corriente, sencilla, no jalaba adeptos, no traía creyentes. En cambio, si tú hacías una iglesia con muchos adornos, ¿no?, con muchos adornos, eso jalaba gente, la gente entraba para ver el interior, ¿no? Es por eso que si tú te vas al centro de Lima vas a encontrar muchas iglesias adornadas. Mira los muros, bien tallados, que se demoraban alrededor de 15 a 20 años, bien tallados, ¿no? Profe, ¿por qué eso llegó al centro de Lima? ¿Por qué llegó aparte de Barrios Altos, el Rima, hay casas muy adornadas? Claro, porque fue influencia colonial. Hay casas que están desde el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII en el centro de Lima. Las catedrales, ¿no? Y los balcones también es parte del barroco, ¿no? El balcón fue traído por los españoles, pero fue creado por los turcos. Los turcos invadieron España, llevaron los balcones y luego los españoles lo trajeron aquí, a nuestro querido Perú, Perusalén. ¿Ya? Aquí van a traer los famosos balcones. Mientras más grandes y más altos y más ornamentados, era sinónimo de jerarquía. Por eso, si te vas al centro de Lima, vas a encontrar un montón de balcones de diferentes formas, tamaños y colores. ¿Ya? En el periodo barroco vamos a encontrar a dos también. Uno que se llama el señor Juan Espinosa Medrano. Juan Espinosa Medrano, también llamado el Lunarejo. ¿Eh? Y Juan Espinosa Medrano era llamado, ¿no?, por aquel tiempo, Juan Espinosa Medrano era llamado o considerado un sabio, le decían el Demóstenes andino, ¿no? El Demóstenes andino, le decían el conocedor, el erudito, el sabio, porque el señor sabía quechua, sabía latín, sabía hebreo, sabía griego y sabía castellano, 5 idiomas, ¿no? Era un señor muy leído, muy inteligente, muy criterioso, y es por eso, creo yo, que sigue la misma línea que el señor Góngora y Argote, el erudito por excelencia del siglo de oro español, ¿no? Y él tiene una obrita, ¿no?, que se llama, vamos a ponerlo por aquí, apologético, o sea, defensa, apologético en favor a don Luis de Góngora. ¿Qué, profe? ¿Cómo que apologético? O sea, este señor, ¿no?, defendía a Góngora. ¿Qué, profe? ¿Lo atacaban a Góngora? Sí, a Góngora lo atacaban en esta parte del Perú. Algunos lo atacaban porque decían que Góngora era incomprensible, era incomprendible, era muy complicado.
Y el señor Juan Espinosa Medrano nos va a hacer cuenta de que no era tanto así. Lo único para entender a Góngora es leer y estudiar mucho. ¿Ah? Bien, el otro se llama Juan del Valle Caviedes. Vamos a ponerlo bonito para que tú lo puedas ver, porque si no, profe, no he copiado, ¿no? Juan del Valle Caviedes. Juan del Valle Caviedes, llamado también el poeta de la Ribera, ¿ya? Llamado también el poeta de la Ribera. Profesor, ¿y este poeta de la Ribera me suena? Claro que te va a sonar, él es el precursor, ¿ya? Hay que anotarlo, él es el precursor del costumbrismo. No hay que olvidarnos. Este datito es muy importante, esto ha venido muchas veces en los exámenes de admisión y también va a venir en el examen, ¿ya? Poeta de la Ribera es el precursor del costumbrismo. ¿Cómo es el precursor del costumbrismo, profesor? Sucede que en sus obras, Juan del Valle Caviedes, sobre todo en una obrita, ¿no?, que se llama El diente de Parnaso, ya en esta obrita que se llama El diente de Parnaso, vamos a poner por aquí, El diente de Parnaso, hace una fuerte crítica a los médicos. En esta pequeña obrita, nuestro amigo Juan del Valle Caviedes hace una crítica a los médicos, ¿no? Los médicos que hoy en día están dando la primera línea, la fuerza para poder sobrellevar y llevar luego el COVID, ¿no? Bien, en este tiempo se hacía una fuerte crítica a los médicos por la mala praxis que se hacía. Y te comentaba que era el precursor del costumbrismo porque Juan del Valle Caviedes lo que va a hacer es uno de los primeros autores que comienza a escribir sobre las costumbres de la Lima del siglo XVII, ¿no? El periodo francés, o también llamado periodo de afrancesamiento. Aquí vamos a encontrar a dos grandes, sobre todo a este, ¿no? Uno que se llamó Pedro Peralta y Barnuevo, ¿no? Pedro Peralta y Barnuevo, también llamado el doctor Océano, ¿no? Llamado el doctor Océano por la gran cantidad de información que tenía, ¿no? El llamado doctor Océano. Este doctor Océano tiene una obra muy conocida para la época y desde el punto de vista de la literatura nos ayuda mucho a ver los aspectos sociales, religiosos y políticos, ¿no? Una obra que se llama Lima Fundada. Profesor, en Lima Fundada, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un retrato de la Lima de esa época, Lima del siglo XVII, ¿no? Un retrato de Lima a nivel político, a nivel religioso, ¿no? Y a nivel cultural. O sea, cómo la gente, incluso cómo la gente vestía por aquella época, ¿no? Recuerda que la moda, esa parte, la ropa y la vestimenta, era básicamente francés, ¿no? Ha visto que las mujeres en el siglo XVI, XVII, XVIII vestían con unos vestidos grandes, unos bombachos. Bueno, esa es la vestimenta del siglo XVI, XVII francés, ¿ya? Luego vamos a tener, ¿no? Salimos de este momento, ¿no? Donde todo era alrededor de Pedro Peralta y Barnuevo. Y nos vamos a encontrar ahora con un señor que era llamado el Lazarillo, que era llamado Concolorcorvo. Ay, escucha ese nombrecito, Concolorcorvo, ¿no? Aquí vamos a tener al gran Alonso, vamos a poner por aquí, Alonso Carrión, también llamado Concolorcorvo, ¿no? ¿Qué tal nombrecito, ¿no? Concolorcorvo es su seudónimo, ¿ya? Y él tiene una obrita que se llamó El Lazarillo
No es el Lazarillo Tormes, ¿ah? El Lazarillo de los ciegos caminantes. El Lazarillo de los ciegos caminantes. ¿No? El Lazarillo de los ciegos caminantes. Y bien, ya tenemos el periodo clásico, que es el periodo del Renacimiento también así conocido, el periodo barroco, que es el periodo donde vamos a encontrar al precursor del costumbrismo y alguien que defendió a alguien que defendió al señor Don Luis de Góngora y Argote. Luego aquí vamos a tener ya un periodo más afrancesado, dejamos el español, lo vamos al francés, y aquí vamos a encontrar a Alonso Carrión y Pedro Peralta Barnuevo, los dos grandes. ¿Ya? Espero que te haya interesado la clase, espero que hayas aprendido algo, siempre con tu lapicerito, tus apuntes, porque en el examen te puedes complicar. ¿Ya? Bien, antes de acabar la clase, recuerda las disposiciones del Estado, mantén tu distanciamiento si sales, mascarilla, guantes, gel, alcohol en gel, ¿no? Y siempre, por favor, siempre salir solamente por comida, por una transacción financiera, ¿no? Y por medicina. No digas eso de que voy a visitar a mi amigo, a mi amiga. No, por favor, porque en el trayecto, en el camino, pueden pasar muchas cosas. ¿Ok? Nos estamos viendo en la siguiente clasecita y por favor resuelve las actividades de dicho capítulo, literatura colonial. ¿Ah? Nos vemos en la siguiente clasecita. Un gusto.